Pero el propósito de ese viaje es entender que formamos parte de un plan divino. Y mientras tú y yo decidamos ser parte de ese plan, habrá trascendencia. Quiero invitarte a ponerte de pie, por favor, para leer estos 3 versos y así unidos podamos darle. ¿Quieres compartir conmigo esta lectura? Si leyéramos los 3, por favor. ¿Quieres hacerlo conmigo de una manera pausada? El anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Gracias. Toma tu lugar, por favor. Toma tu lugar. Gracias, Señor. Este tema o estos textos parecen ser uno de los más populares en un ámbito de la iglesia, colocando a la prosperidad como un tema prioritario en el sentido de hacerlo de la iglesia un fin y no un medio para lograr los planes de Dios. Para ti, para mí debe ser tan seguro que un padre amoroso siempre desea lo mejor para sus hijos. Y la bendición de Dios, por supuesto, que incluye que seamos prósperos. Pero ¿realmente a qué se refiere el apóstol Juan cuando está tocando este tema? ¿Realmente a qué se refiere? ¿Qué está involucrado? ¿Cuál es el propósito de estas palabras? Y es que ante una gran inclinación por los recursos financieros, olvidamos cuál es el propósito de las finanzas en nuestra vida. Qué triste sería que solamente las finanzas representaran una prioridad en nosotros y olvidáramos cómo vivir y de qué manera vivir. Sin lugar a dudas, el recurso financiero nos brinda cierta seguridad, consolida algunos aspectos de la vida. Y aun cuando pudiéramos ahondar en la riqueza, hoy tenemos más pródigos fuera de la iglesia que nunca. Hoy tenemos muchos ricos financieramente, pero mendigos espiritualmente hablando en la iglesia. ¿Por qué? Porque hemos tergiversado el contenido de la riqueza, de la prosperidad, para hacerlo un fin en nuestra vida y no un medio para lograr los propósitos de Dios. Así que permíteme entonces llevarte en este viaje qué es lo que el apóstol realmente está hablando acerca de la prosperidad. Es verdad, lo reitero, Dios nos da las cosas, como dice en Timoteo, para que las disfrutemos, pero disfrutarlas no es el todo. Y aquí es donde necesitamos tener la oportunidad de abrir nuestros ojos, nuestro entendimiento y saber qué es lo que realmente significa tener prosperidad. Es un tema crítico porque confronta, porque nos hará ver que quizás nuestra perspectiva de la riqueza no es similar a lo que este texto enseña. Quizás tú estás leyendo solo 2 versículos, pero necesitas entender el contexto total de esta epístola para entender qué es lo que se refiere con prosperidad. Reitero, Dios desea lo mejor para ti y para mí. Es obvio. Pero el punto es cuál representa la prioridad o el propósito por el cual estas palabras emergen y cómo le podemos dar la aplicación a nuestra vida, porque lo que representó en su contexto cultural, religioso, en el momento en el cual ocurre, necesitamos entenderlo para entonces aplicarlo a nuestra vida. Y es que se nos olvida que esta carta no fue escrita a la iglesia inmediatamente, fue hacia un individuo llamado Gayo.
Este hombre, ¿quién era? ¿Quién era ese hombre? Aunque hay varios que se mencionan en la Biblia, el apóstol al escribir está preocupado por las condiciones que este hombre está enfrentando dentro de su contexto de la iglesia. Era un hombre espiritual, un hombre con un alto grado de compromiso en el ministerio, un hombre que estaba sirviendo a todos aquellos que venían de paso a predicar a la iglesia y él los atendía. Él era hospitalario. Él era un hombre que siempre estaba al pendiente de qué se necesitaba para aportar, ayudar, compartir y hacer. Era un hombre que estaba siempre dispuesto a servir. Un hombre dedicado a cumplir el propósito al cual Dios lo había llamado. Esto es, ministrar a los que ministran. Él era un hombre dedicado al servicio para el Señor. Y dentro de este contexto había un ámbito crítico de una oposición dentro de la iglesia, donde un hombre llamado Demetrio era el principal, desechando a todos los que llegaban a predicar, impidiendo a los creyentes recibirlos, y de esta manera había una gran crisis dentro de ese lugar. Así que este hombre tenía un grave conflicto, mas no sucumbió. Él optó porque sus prioridades deberían determinar sus acciones, y su compromiso estaba generando un conflicto en su salud. Para nadie debe ser un secreto que cuando las personas están bajo estrés, bajo opresión, en ansiedad, esto repercute en su salud física. De esa manera tú puedes darte cuenta que muchas personas experimentan dolor, angustia, crisis como resultado emanado de una condicionante que estaba ejerciendo una gran presión, y la enfermedad emerge. Así que este hombre, estás hablando que tenía una gran capacidad para decidir qué hacer a pesar de la oposición. Y estas noticias habían llegado a los oídos de Juan el apóstol. Inmediatamente él, preocupado por la salud de los suyos, escribe esta carta hacia él para expresarle su preocupación, su amor, pero a la vez para decirle qué es lo que había dentro del corazón de este apóstol y propiciar, mostrarle qué es lo que él haría a su favor. Así que acompáñame entonces lo que vamos a leer, verso 2. Dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Cuando tú y yo nos quedamos en esa palabra deseo, estamos hablando que simplemente es la expresión de voluntad de alguien a quien se ama o se estima. Pero permíteme decirte claramente, esta palabra no es deseo. Esta palabra significa que Juan decidió hacer oración. Esta palabra es acción, es oración, no es un deseo. Eso es algo que tú y yo tenemos que tener muy claro. Por eso es que tergiversamos el contenido bíblico como resultado de solo plantarnos en un aspecto y no conocer la totalidad de ese contexto. Así que Juan está entendiendo que la necesidad prioritaria de este hombre es una acción en oración y pedir la intervención divina para propiciar que la vida de este hombre continuara en acción, sirviendo, cumpliendo el propósito para el cual él estaba llamado a ser. Creo que ya estamos yendo a la línea que más nos compete. Por eso, el servir, el trabajar para el Señor siempre generará desgaste, siempre genera un conflicto. Y aquí es donde me gustaría ampliar un poquito más esta situación. Cuando hablamos de prosperidad, nosotros asociamos únicamente a aspectos de finanzas. Pero permíteme llevarte a Romanos 1:10.
Y vamos a encontrar un hombre llamado Pablo que te va a decir claramente a qué se refiere la palabra próspero. Wow. Estamos entrando en otro aspecto de enseñanza, de puntos doctrinales. ¿Es mala la doctrina o ser prósperos? No. El problema es cuando priorizamos las finanzas, las cuestiones materiales y olvidamos el propósito para el cual estamos aquí. El apóstol Pablo dice tajantemente estas palabras, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a ustedes. Qué tremendo. La palabra próspero no significa simplemente multiplicación. La palabra próspero está diciendo ayuda en el proceso de alcanzar algo. Próspero significa alcanzar la meta. ¿Qué diferencia? Yo hace muchos años creía como tú, que la prosperidad solo era relacionada con aspectos financieros. No. Lo que está diciendo el apóstol Pablo aún es que el propósito del viaje debe alcanzarse a pesar de o en contra de las circunstancias. Y un próspero viaje es tener los recursos, la ayuda, el sustento, la fuerza, la capacidad, el respaldo para poder concluir la misión a la cual se ha sometido. Ahora debo recordarte, el apóstol Pablo había estado orando para ir a Roma, recordarás. Y el propósito de su viaje no estaba supeditado a las circunstancias. El viaje de Pablo a Roma, ¿recuerdas cómo fue? En cadenas. No fue un viaje placentero. Pero Dios estaba ahí para fortalecer, ayudar y apoyar y llevarlo para alcanzar el propósito dentro de ese parámetro hasta llegar a Roma. Recordarás, Pablo iba preso en un barco. Tormentas se suscitaron de tal manera que se habían perdido toda esperanza de que ellos estuvieran vivos. Creo que nos está quedando más claro a lo que estamos llegando. Y este viaje de Pablo no estaba supeditado a finanzas. Este viaje dependía de la ayuda divina para llegar y cumplir la misión a la cual Pablo había sido enviado a Roma. Finalmente ese barco zozobró y naufragaron, recordarás. Por eso cuando hablamos de un feliz viaje, un próspero viaje, a veces necesitamos entender qué estamos diciendo. ¿Qué es más importante? ¿Que tengas el viaje sin conflictos o que tenga éxito tu viaje? ¿Qué es lo que tú prefieres? Yo prefiero éxito. Es como cuando decimos usado o aprobado por Dios. ¿Qué es mejor? Aprobado. Dios usó una burra. Tenemos que entender que hay aspectos que son vitales para nuestro desarrollo y madurez. Si algo necesitamos como creyentes es no creerlo todo, es aprender a observar, analizar y con la ayuda del Espíritu Santo ir normando el criterio requerido para llegar a madurez. Ese es un conflicto. Cuando nosotros solo tomamos la palabra tal como se escucha, un literalismo y creemos que ese es el contenido, no. Por eso el apóstol Pablo decía, escudriñadlo todo y retened lo bueno. Así que Pablo, finalmente después de ese naufragio, todo indicaba que estaría bien. Pero ¿recuerdas cuál fue el otro punto? Una serpiente lo mordió. Que aún así los mismos locales de la isla decían, este es tan malo que la misma vida lo está acusando. Pero resulta que Pablo sacude esa serpiente y pasan las horas y Pablo continúa de pie. Es decir, Dios estaba aportando su ayuda, haciendo que su viaje fuese
próspero para lograr el propósito al cual Pablo tenía que realizar en Roma. Y esto es precisamente lo que el apóstol Juan está haciendo con su amigo, con su amado. Él está orando para que Dios provea salud para realizar sus acciones y le provea las finanzas necesarias para continuar sirviendo a la iglesia. Así que tú y yo podemos entonces pedir a Dios que nos bendiga y nos prospere en la medida en que nosotros vamos descubriendo cuál es nuestro propósito para servir a Dios. En otras palabras, Dios siempre enviará la provisión en la medida en que tú y yo conocemos cuál es el propósito al cual Dios nos ha enviado. Cuando tú y yo tenemos la certeza de que Dios nos ha ubicado en un tiempo, en un momento y bajo un esquema correcto, Dios está diciendo que Él continuará proveyendo para cumplir la razón por la cual continuamos sirviendo. Gracias, Dios. Porque no dependemos entonces de las cosas, no dependemos de las circunstancias. El Señor es mi pastor y todo me faltará. Y nada me faltará. Eso es precisamente. Juan estaba orando para que su amado hermano tuviese la fuerza necesaria, la salud requerida para ir hacia adelante. La prosperidad de la cual está hablando Juan es la similar a Pablo. Está diciendo que mientras su amado estuviera en el proceso del servicio, Dios le proveyera todo lo requerido para cumplir con su objetivo, para llegar a la meta, para cumplirla fielmente. Así que tú y yo necesitamos orar de igual manera: Señor, ayúdanos a cumplir el propósito para el cual estamos aquí. A veces nosotros colocamos condicionantes de recursos, tiempo, circunstancias, pero Dios es hábil para podernos proveer de todo cuanto requerimos. Acabamos de cantar: sendas Dios hará. ¿No es verdad? Qué fácil es cantar, pero qué difícil enfrentar. Y es justo lo que tú y yo necesitamos aprender. Si nuestra vida no crece, no madura, hemos decidido permanecer bajo esa condición de incredulidad, de ignorancia, de estancamiento. La iglesia de Corinto estaba bajo ese contexto. Pablo les dice: es que no les puedo hablar a ustedes de otra manera, porque todavía han decidido ser niños en el evangelio. Es obvio que había una minoría creciendo, pero la niñez o la adolescencia espiritual es una elección. La madurez es una decisión. Es un proceso formativo que nos va a ir llevando paso a paso para comprender esas verdades que en ocasiones son dolorosas llevarlas a la práctica, pero cuando decidimos pagar el precio, van a colocar una gran enseñanza que nos van a marcar para seguir adelante. Aprender a hacer lo bueno es nuestra decisión. Crecer en la fe es nuestra decisión. Y crecemos a veces a través de pérdidas. Crecemos a través de dolor, crecemos a través de adversidades, crecemos en tiempos de dificultad. Pero ese es precisamente el propósito: ir hacia adelante. Segunda de Pedro 1:3. Estaba dándote todo al revés. El apóstol Pedro escribe algo que en ocasiones también nos sorprende porque no lo relacionamos con el propósito para el cual Dios nos ha llamado. Gracia y paz. El verso 3, por favor. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Escucha bien, está hablando de un verbo pasado. Está hablando de dos aspectos de nuestra vida, la espiritual como nuestra vida física. Está diciendo que realmente en Jesús tenemos ya disponibles todos los recursos necesarios
para ir implementando nuestra vida, nuestras acciones y cumplir el llamado que Dios nos ha dado. Todas las cosas que pertenecen a la vida. ¿A cuál vida? A esta vida donde tú te desenvuelves. Dios te ha equipado y tú has desarrollado y depurado técnicas, procesos, técnica, experiencia, capacidad académica, pero finalmente la fuente es Dios. Por eso dice el libro de Deuteronomio: recuerda que Dios es quien te da la capacidad para generar las riquezas. Dios provee lo que requerimos para hacer frente a la vida. Y en ocasiones, por abstenernos de acrecentar nuestras capacidades, nos limitamos en ese contexto. Pero eso no implica que Dios no siga fluyendo y proveyendo lo requerido para que tú y yo tengamos lo suficiente. Así que las cosas que pertenecen al ámbito de nuestra esfera natural, Dios provee. Gracias, Señor. Pero también agrega otro ámbito, lo relacionado a la piedad. ¿A qué se refiere esa palabra? Porque siempre escuchamos: es que son piadosos, o esas personas son muy piadosas. ¿A qué se refiere? ¿Que son pobres? ¿Que son humildes? No, está hablando lo relacionado a su vida espiritual. Está hablando de su contenido, su esencia, su naturaleza, donde se desenvuelve. Y es donde tú y yo como creyentes nos desenvolvemos en un ámbito sobrenatural, no en el natural. Y Dios ha determinado anticipadamente colocar todos los recursos para que en su tiempo y momento, cuando sea necesario, Él proveerá para cumplir ese propósito. Gracias, Dios. Por eso, en ocasiones nosotros no alcanzamos a darnos cuenta que cuando Dios elige llamar a alguien, Dios anticipadamente ha preparado todo para que, llegado el momento, las cosas se den en tiempo y momento, no sin antes probar la fe de quien ha sido llamado. Qué tremendo. Así que Dios ha decidido no dejarnos en el abandono, no dejarnos a solas en medio del mundo donde vivimos. Esta mañana Él abrió su mano y tenemos sus bondades. El bien y la misericordia nos han seguido todos los días y hasta el fin del mundo. Pero una cosa es su bondad y otra cosa es su bendición. Es muy distinto cuando Dios respalda nuestro viaje, porque hay un punto específico donde tenemos que llegar, donde necesitamos implementar y ejercer acciones para llegar con la claridad, ejecutando lo que previamente ha sido asignado. Yo no pude llegar hasta aquí por deseo. Un deseo es muy bueno, pero no te da la fuerza y el poder para estar aquí. Porque no es el carácter humano, no es la fuerza de voluntad. Es el llamado que Dios ejecuta, el respaldo que Dios hace y la provisión que Dios provee para poderlo hacer. Y es precisamente lo que tenemos que aprender. Que cuando Dios a ti en lo personal ha colocado algo y descubres y estás seguro que ese es el llamado de Dios, síguelo. Decide implementar acciones. Dios puede prosperar aquello que en un momento parece ser algo fuera de contexto en tu vida. Dios tiene miles de maneras de llevarnos al servicio. No es simplemente estar aquí al frente, es en todo lugar. Voy a darte un ejemplo muy sencillo. ¿Te acuerdas de aquel general llamado Naamán? Ese hombre fue enviado al profeta. ¿Pero por quién? Porque había una jovencita esclava en la casa del rey. Y esa jovencita tenía una gran fe para poder creer que todo lo que estaba aconteciendo, Dios tenía el control. Este hombre tenía un gran problema. Enfermo,
Nadie lo podía sanar. Pero aquella jovencita, en el lugar donde estaba, fíjate bien, en el lugar donde estaba, bajo la condición que se encontraba, ella fue un testigo fiel. Se convirtió en la herramienta que Dios usó para traer honor y gloria al nombre del Señor. Así que no es importante el lugar donde tú y yo servimos. Lo importante es a quién servimos. Eso debes recordarlo. No es importante el lugar que ocupamos. No es la eminencia o la preeminencia, no es el lugar que podemos nosotros tomar, sino a quién le plació llevarnos para servirle a Él. Qué importante que ahora nosotros entendamos el por qué Juan está hablando. La salud de este hombre estaba deteriorada y necesitaba vigor, necesitaba fuerza para cumplir su llamado. La oración trascendente, poderosa e importante del apóstol para buscar a Dios y propiciar que se derramaran sobre su amado las múltiples bendiciones para continuar con su viaje y ser prosperado en todas las cosas en la medida en que su alma prosperaba. Y esta pudieras tomarla como un balance. Cuando las finanzas superan tu vida espiritual, tienes un enorme peligro. Escúchalo bien. Cuando las finanzas superan tu capacidad de administración, cuando las finanzas son más grandes que tu vida espiritual, tienes un riesgo enorme. Por eso dice la Biblia que antes de la caída es la altivez. Por eso hoy tenemos más pródigos ricos fuera de la iglesia como resultado de no saber qué hacer y cómo hacer con la prosperidad. Porque la prosperidad siempre va a tender a ser esclavos de quienes buscan la prosperidad. Qué difícil. Pero cuando el Señor nos da la oportunidad de aprender cómo mantener bajo control esos recursos, entonces no hay riesgo alguno. Porque el dinero ya no se vuelve nuestra prioridad. Entendemos que el dinero es un medio para lograr cumplir el llamado de Dios. Amén. ¿Qué diferencia? Porque cuando amamos las finanzas, nos volvemos esclavos de las mismas. El apóstol Pablo estaba escribiendo en 1 Timoteo diciendo, porque el amor al dinero es la raíz de todos los bienes. De todos los males. El amor, no el dinero, recuerda. El dinero no tiene nada, ningún conflicto. Es nuestra postura en relación con lo que amamos. Porque lo que amamos nos posee. Lo que amamos es dueño de nosotros. Lo que es dueño de nosotros gobierna nuestros pensamientos, nuestras acciones y nos limita, nos esclaviza. Qué difícil. Por eso Gallo, el amado, no tenía ningún conflicto porque había aprendido de una manera hábil a administrar sabia y prudentemente todos los recursos que Dios había colocado en su mano. Él tenía la habilidad de saber invertir correctamente sin distracciones, sin pensar en lujo, sin pensar en sí mismo. Es decir, el dinero se había convertido ya únicamente en parte de su vida para servir a Dios. Y nosotros siempre estamos, ¿y si me compro un carro nuevo? ¿Y si me voy de viaje? Ya me tocan vacaciones. ¿Y si me compro un vestuario nuevo? Y tenemos una gran cantidad de perspectivas, porque estamos flotando sobre algo tangible que es el dinero. Pero cuando nuestras prioridades son ordenadas apropiadamente, Dios nos da gozo, Dios nos provee lo que requerimos, Dios nos concede vacaciones, pero los recursos financieros no se convierten en quien determina nuestro estilo de vida. Por el contrario, tenemos la habilidad de poder normar, dirigir, conducir
e invertir sabiamente nuestros recursos para la gloria de Dios. La prosperidad entonces tiene un balance y esa debería ser una norma para ti y para mí. Si nuestra vida es superada por el amor al dinero, deberíamos renunciar más al dinero y tener más comunión e intimidad con Dios. Si Dios te da la capacidad de tener $1,000,000 y ganar otro $1,000,000 y nada acontece que altere tu estilo de vida y sigas teniendo la humildad, sigas teniendo el propósito de cumplir con tu llamado, Dios seguirá enviando esas lluvias de bendiciones porque son para invertirlos en el reino de Dios. Pero cuando buscamos ser prósperos solo para nosotros, estamos pidiendo mal. Preguntándome en lo personal, cuando oro y le pido, Señor, suple mis necesidades, Señor, envía tu provisión, ¿qué es lo que realmente quiero cuando estoy hablando con Dios? Que supere mis expectativas y me sorprenda y me dé más de lo que en un momento dado puede generar una inestabilidad en mi contexto personal. O puedo orar pidiendo que Dios me ayude para seguir sirviéndole y cada necesidad que se presenta sea de una manera sobrenatural, superada, suplida para seguir adelante. Este es el problema de muchos ministerios. Y tú y yo somos tan humanos que nos creemos mejores que Dios. ¿Y de qué van a comer? ¿Y de qué van a vivir? ¿Te das cuenta? Dios, a quien levanta, sustenta. A quien llama, provee, no sin antes probarlo. Esa es la norma divina. Por eso, cuando tú y yo vamos a invertir en alguien, necesitamos saber qué tipo de tierra buena es. Porque somos muy dados a querer sembrar donde no debemos sembrar. Hace años, un pastor que ya partió con el Señor, de aquí de la ciudad, estábamos hablando de un tema y surgió un predicador que no era muy grato y él decidió invertir en él y nosotros nos abstuvimos, algunos de nosotros, y le dijimos, no es apropiada esta persona. Él dijo, mira, yo de todas maneras ya invertí, al cabo Dios me lo va a regresar. No es cierto. No es cierto. Tenemos que necesitar practicar discernimiento, saber dónde colocar lo que Dios te da, porque tú y yo vamos a dar cuenta de lo que Dios ha puesto en nuestra mano. Somos administradores de Dios. Este hombre del que estamos hablando dio muestras más que suficientes de una administración impecable. Porque todos los que lo visitaban y él atendía en su hogar, de regreso cuando llegaban con el apóstol le decían, qué impactante la vida de este hombre y su familia. Qué impactante ver un compromiso, una entrega, una dedicación, un ministerio de hospitalidad como nunca antes. Si a eso le agregamos que en aquellos días no había hoteles, que no existían posibilidades mayúsculas, sino que todos los predicadores llegaban a la casa iglesia o al lugar donde se invitaba, y allí es donde se refugiaban 2 o 3 días mientras continuaban su ministerio. Esta es la vida de quien estamos hablando. Este hombre entonces es el objeto de la oración del apóstol para que Dios le provea cada recurso en el cumplimiento de la misión que le había sido encomendada. Por eso tú y yo necesitamos orar por quienes están al frente. Necesitamos orar por los que están sirviendo. Necesitamos orar por aquellos que están haciendo la voluntad de Dios. Qué impactante es ver que Dios provee de una manera sobrenatural las cosas.
Y tal vez tú y yo hemos escuchado bastantes testimonios al respecto. Dios provee, porque el propósito de Dios no es abandonarnos dentro del viaje que estamos haciendo. El propósito de Dios es que concluyamos la carrera con éxito. Por eso el apóstol Pablo podía decir: he llegado al final, he peleado la batalla, he guardado la fe, he llegado prácticamente en el momento en el que he visto la mano de Dios, me ha sostenido para cumplir mi misión, es lo que está diciendo Pablo, y hoy estoy aquí para entregar cuentas claras. Pero lo que estaba diciendo Pablo también es que Dios siempre a quien llama respalda. ¿Tú tienes un llamado de Dios? Antes de que te preguntes, te voy a dar la respuesta: sí, sí tienes uno. Mínimo tienes el ministerio de la reconciliación. Mínimo. Mínimo. Y ese ministerio es hacer con otros lo que alguien hizo contigo: hablarle del gran amor de Dios. Dios me amó por encima de todo. He estado diciendo que soy deudor, porque la deuda impagable Cristo la pagó por mí. Pero hay otro aspecto en tu vida en la que quizás no te has dado cuenta, o tal vez sí, pero Dios ha depositado algo específico, algo que no es natural en ti, que no procede ni de tu herencia, ni de tu cultura, ni de tu genética. Es algo que Dios colocó y que trata de emerger, hacerse ver con mayor claridad. Eso es lo que Dios está llamándote a hacer. Y ese propósito divino es tu decisión, si respaldarlo o abstenerte. Pero si decides seguirlo, Dios te llevará, como dice su palabra, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Servir a Dios es el privilegio más grande que tú puedes tener. Y reitero, no es el lugar que ocupamos, es decir, lo que todo mundo ve, es lo que hacemos para el Señor donde nadie ve. Qué excelente. Nada más voy a decirte algo que no es la enseñanza, porque vienen otros días distintos, pero lo que hacemos en oculto tiene trascendencia pública. Escucha eso. Lo que hacemos en oculto tiene trascendencia pública. No lo voy a predicar, pero eso es algo que necesitas estar muy claro. Porque lo que hacemos para Dios en oculto, Dios lo recompensa públicamente. Amén. Qué tremendo, qué importante. Así que entonces, vamos a otro punto. Acompáñame. Josué 14, 11, 12. Ya me digo Elías. No, es Josué. Josué 14. Estamos hablando de un hombre llamado Caleb. Recordarás este hombre. Él tenía dos aspectos interesantes, dos características sobresalientes que, aunada a esta palabra, entonces se amplía la capacidad de comprensión del viaje que tenemos. Caleb, al igual que Josué, dos hombres que sobrevivieron a la crisis del desierto. Dos hombres que tuvieron fe suficiente para creer que lo que Dios dice, Dios lo cumple. Dos hombres que estuvieron dispuestos a pagar el precio por creer que lo que Dios dice, lo hará. Así que vamos a escuchar las palabras de Caleb. Le dice a Josué, a su amigo: todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, para salir y para entrar. Verso siguiente nos dice el propósito: dame pues ahora este monte del cual Jehová habló aquel día. Caleb continuaba con vida y con una excelente calidad de salud, con un vigor excepcional,
porque el propósito de Dios era conferirle en su viaje todas las cosas que previamente le había prometido. Así que Caleb tuvo un viaje difícil, 40 años en el desierto, la tierra por conquistar, pero él sabía que mientras Dios no cumpliera su propósito, él seguiría con vida, con la fuerza, con los recursos necesarios para llegar a la meta final. Eso a mí en lo personal me alienta para decir: mi tiempo no ha llegado. Porque mientras no cumpla el propósito para el cual Dios me ha llamado y Dios no cumpla las promesas que Él ha dicho, seguimos de pie. Por Él, no es por nuestra fuerza y nuestra habilidad. Ahora nos queda más claro entonces que la prosperidad de la cual Juan está hablando no implica únicamente aspectos financieros. Son cada esfera en nuestra vida que requiere la intervención divina para continuar nuestro camino hasta que lleguemos a la meta. Es posible cumplir la misión y estar enfermos. Pablo lo estaba. Porque la doctrina de la prosperidad adolece de muchísimos aspectos, entre ellas que si estás enfermo es porque no tienes fe, porque realmente Dios no está contigo. Y podemos decir: Trófimo estaba enfermo, Timoteo estaba enfermo, Pablo estaba enfermo. Esto implica que no tienes sustento para colocar que la bendición de Dios es asegurar finanzas y asegurar salud. Podemos entender que podemos orar y pedir a Dios que nos dé salud, pero cuando Él dice no, ¿qué hacer? Yo estoy aprendiendo grandes lecciones en mi propia vida. Lo que me acontece en mi cuerpo cuando explota, a pesar de orar, a pesar de buscar a Dios, a pesar de decir: Señor, tus promesas son estas, he llegado a entender que necesito aprender a vivir con lo que no puedo cambiar, que necesito orar y seguir creyendo que Dios lo puede hacer, pero mientras no lo haga, sigo creyendo y esperando que Dios es soberano. Caleb llegó a esa edad y llegó a ese punto específico porque él sabía que su viaje no pudiera concluir a menos que no fuera el conquistador de ese monte. Gracias, Señor. La pregunta es: ¿tú y yo estamos seguros de lo que necesitamos o lo que vamos a hacer en esta vida? ¿Cuáles son nuestras prioridades? Nuestras prioridades definen nuestras acciones. Recuerda eso. Las acciones de una persona revelan sus prioridades. No deberíamos movernos ni por impulso ni por emociones, sino por prioridades. Porque el orden de prioridades determina los esfuerzos, la entrega, la visión, la meta hacia donde queremos llegar. ¿Cuál es el propósito? Y tenemos la necesidad de aprender. Porque cuando no viajamos sobre prioridades, desperdiciamos tiempo, recursos, finanzas, todo, porque no ubicamos apropiadamente ni tenemos el cimiento sólido para continuar la carrera. Estamos deambulando de un punto a otro. ¿Cuál es el llamado que Dios tiene en tu vida? A veces simplemente va a ser levantar la voz en un momento dado, levantar la bandera del Evangelio. Hay tanto. Pero si tú necesitas el respaldo de Dios, la provisión divina está en relación con la misión que Él te ha asignado. Él sabe cómo proveer sus recursos. Si no lo aprovechamos, nos limitaremos.
finanzas. ¿Qué tema? Algunas personas dirán que cuando eres un creyente que ha aprendido a mantener el dinero bajo control, no tiene aspiraciones, no tiene sueños, no tiene metas, no tiene deseos de nada, y te das cuenta que eso es prácticamente lo opuesto. La medida de tu capacidad de administración definirá la cantidad de recursos que Dios te conceda. Escucha eso. No es la clase de administración, pero es lo que la Biblia enseña para ser bendecidos y prosperados. Esto es algo de lo más relevante que tú y yo podemos tener. La misión a la que somos llamados nunca estará exenta de ninguna oposición. La oposición siempre será un elemento que define que estamos en la línea recta. Mencioné que podemos cumplir la misión estando bajo enfermedad. Y a veces atravesaremos tiempos de escasez. Habrá tiempos difíciles. Pero si perseveramos en creer a Dios a pesar de nuestros tiempos críticos, nuestra fe empezará a generar fortaleza. Nuestra confianza en Dios se desarrollará lenta, pero seguramente paso a paso. Aprenderemos a confiar en Dios, que Él tiene el control por encima de las circunstancias, porque la adversidad la tenemos que ver de dos aspectos. Una, se convierte en el mal que limita nuestro presente, pero cuando podemos ver la adversidad como un medio para poder crecer y ver la mano de Dios, entonces las cosas pueden cambiar. No seremos mejores hablando de servir, de dar, si no aprendemos en los tiempos difíciles. ¿Cuál es uno de tus más grandes héroes de la Biblia? José, Daniel. Todos ellos atravesaron crisis. Todos ellos experimentaron oposición. Todos ellos estuvieron bajo condiciones críticas, pero aprendieron en medio de la adversidad a confiar en Dios y creer que Dios sigue teniendo el control de todas las cosas. Ser bendecidos debería ser parte de nuestra vida diaria, pero la pregunta es, ¿para qué serviría la bendición? ¿Qué haríamos con la bendición? Y si hablamos de finanzas, ¿qué haríamos con eso? ¿Qué haríamos? ¿Te has preguntado qué harías si te llegara repentinamente una herencia? ¿Qué harías? Es un supuesto, pero finalmente esto puede suceder. ¿Qué harías? Es difícil, pero si desde hoy aprendemos a ir normando nuestra vida espiritual, a no depender de un acontecimiento de esa naturaleza, sino por el contrario, aprender como Dios lo hace. Dios ama a las personas y usa las cosas. Y hoy nosotros usamos a las personas para amar las cosas. Pero si le damos un cambio y empezamos a aprender a amar a las personas y usar las cosas para bendecir a otros, entonces no tendremos mayores estragos el día de mañana si una riqueza inesperada te alcanza y puedes decir gracias, Dios. Para concluir, en este verso 2 que estábamos leyendo, dice de Tercera de Juan: para que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. La prosperidad entonces
de nuestra vida espiritual es nuestra decisión. Esa tú la determinas. Tú defines hasta dónde deseas alcanzar. Tu hambre y tu sed van a ser necesarios para caminar con Dios. Nadie ha colocado un límite. Como algunos dicen, el límite es el cielo. Nosotros nos limitamos a nosotros mismos por no desarrollar nuestra capacidad de crecimiento. Dios quiere que seas bendecido y prosperado, te lo aseguro que sí. Pero será mejor cuando podemos cumplir el propósito para el cual Dios te ha llamado, y Dios proveerá todo lo que requieres en la medida y en el tiempo donde todo puede converger para cumplir ese propósito. Dos aspectos: vida o calidad de vida, que es salud, y recursos para cumplir lo que necesitamos hacer. Este mundo necesita seguir escuchando el mensaje del Evangelio. Tú eres un medio, un canal, un vaso que Dios quiere usar donde quiera que estés. Las personas están observándonos. Tal vez en el ámbito, en tu profesión, en tu lugar de labores, las personas no te dicen, pero son muy observadoras. Y como hablamos, nos comportamos, para ellos es un mensaje. Y en ocasiones van a atreverse a preguntar: ¿por qué eres así? ¿Qué sucede? Y es donde tú puedes decir: el que vive en mí ha cambiado mi vida. Un buen día perdido estaba, y el Señor llegó y vida me dio. Mis cadenas rompió, la cárcel abrió, y al preso libertad brindó. Aleluya. Casi a veces me dan ganas de escribir cantos de esos. Pero vamos terminando. Romanos 8:14, y con eso concluimos. Ay, preciosa, gracias. Yo aquí arriba ni siento el calor de los nervios que tengo. Romanos 8:14 dice que esta sería la pauta a seguir para ti y para mí, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Es decir, tú y yo podemos pedir a Dios dirección cada día para dar en el blanco, para hacer de su voluntad la nuestra, para cumplir con el propósito que Él nos ha llamado a hacer. En el lugar donde estés, tal vez una persona con hambre, con necesidad, llegue, toque la puerta y sea el momento en que Dios te prepare para ser el medio que Dios use para bendecir y tocar a otros. Los que son guiados, ¿cuánta falta me hace a mí ser guiado por Dios? ¿Cuánta falta me hace? Pero necesitamos entonces entender que la bendición de Dios, dice Proverbios 10:22, la bendición de Dios enriquece. Y si tú y yo somos una bendición, vamos a enriquecer a otros, vamos a bendecir a otros, vamos a propiciar que las bendiciones del cielo desciendan sobre otros. Orar debería ser para ti y para mí lo que hizo el apóstol: orar por quien está pasando tiempos de dolor, de enfermedad, por aquellos que no tienen trabajo, por aquellos que están a la espera de respuestas, por quienes están pasando momentos de angustia, por aquellos que necesitan solventar sus deudas contraídas anteriormente, para que Dios siga obrando y que Dios cumpla el propósito. Hay muchos que Dios ha llamado a servir, pero no han decidido dar el paso por creer que no tienen los recursos, que no son ellos suficientes para hacerlo. Pero es
necesario decirles tú y yo que el que Dios señala, al que Dios llama, Él los levanta, y es lo que necesitamos hacer tú y yo, proclamar su gloria. ¿Quieres ponerte de pie conmigo, por favor? La prosperidad de Dios. ¿Qué tema para algunos que siempre pensaron que la prosperidad era financieramente, monetariamente, mercantilmente? Pero lo que está diciendo es, prosperar significa ayuda, provisión a lo largo de nuestro viaje para cumplir con la misión asignada. Es como un papá. Un papá siempre tiene responsabilidades. Sobre los hombros de los papás o de las mamás siempre hay un enorme peso, invisible pero enorme, porque su prioridad es proveer, su prioridad es propiciar que en su hogar se tenga todo lo suficiente, lo necesario. Y esa es una de las razones por la cual los papás, mamá o papá, orando, Señor provee, Señor envía. Y Dios siempre, de una u otra manera, en tu propio hogar lo has vivido. Tu mesa ha sido bendecida. Siempre Dios ha provisto para seguir adelante. Es lo que estamos hablando. Tu viaje personal es el que Dios prosperará para que cumplas con el objetivo, con la meta que Dios tiene para ti. Sí. Toma asiento un segundo, por favor, esto es importante. Ven. ¿Cómo te llamas? Voltea para allá, por favor. Para que me llamo Luis Omar González. Luis Omar, hace tiempo estuviste aquí. Sí, en una reunión de oración había como pocas personas. Les pedí oración, pedí por la sanidad de mi hermano. Yo me dirigí al norte, a Monterrey, soy migrante guatemalteco. Dios pudo completar la obra. Mi hermano pudo sanar de cáncer en la cabeza. En mi país ni siquiera hay hospitales para ese tipo de cáncer, pero con la voluntad de Dios en San Antonio, Texas, le dieron tratamiento y pudo sanar. Yo vengo solo a darle la gracia al pastor, a la pastora y a los que estaban en la oración ese día, porque yo estaba sucio, estaba dolido, estaba golpeado, y acá en este templo Dios pudo hablar por medio de los pastores y no solo aumentó mi fe, sino que Dios cumplió el anhelo que yo tenía, que era la sanidad de mi hermano. Entonces, ser migrante en este país es muy complicado, pero de algo que me di cuenta, y ahorita precisamente lo que estaba comentando el pastor en la predicación, todos los grandes profetas pasaron por tribulaciones. Isaías, Jeremías, pero sin duda Dios es más grande que cualquier tribulación, así que yo solo vengo a darle las gracias por haber orado. Yo regreso a Guatemala, salgo a las 6 de la tarde a Ciudad de México y ahí regreso a mi país, prácticamente me vengo bajando del bus de Monterrey, pero vine a dar las gracias y que Dios le bendiga. Amén. Y era eso. Vamos a orar por ti. Eso es lo que estamos hablando, cumplir el llamado, cumplir la misión que Dios nos ha encomendado. Él provee el amor. Y la fuerza para avanzar. Voy a pedirle a algunos de ustedes, ayúdenme a orar, vengan a orar por mi hermano, que Dios continúe propiciando su cuidado amoroso. Sí, aunque ya me he provisto demasiado cuidado. Al final de cuentas le pregunto todas las cosas. Para que llegue adelante. Acérquense y dirige la oración. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por la vida de Omar, Señor. Te pedimos que tú Aleluya. sigas obrando en él, Dios, sigas abriendo las puertas, Dios. Gracias porque él puede reconocer su mano de poder sobre su vida, Dios. Gracias por ello, Dios. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que
tú le lleves con bien, Señor, en el término de este viaje, Dios. Sí, Señor. Sigue obrando en su vida, sigue abriendo las puertas de los cielos sobre él para que te derrames, Espíritu Santo. Aleluya. Ven sobre su corazón, sobre su mente, Señor. Que tú seas, Señor, para él, Dios. Gracias por la vida de él, Dios. Bendícelo, Señor, y Dios, y que él pueda regresar a su hogar con buenas nuevas, Dios. Gracias, Dios, por lo que escuchamos el día de hoy, Señor. Obra, Dios, en tu iglesia para que podamos, Señor, emprender, Dios, y ver lo que tú puedes hacer, Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias. Ahorita te saludo. Vamos a ponernos de pie. La iglesia no es un lugar de paseo. Es el lugar donde nos reunimos para adorar y exaltar al Señor, pero donde el cansado puede recibir fuerzas nuevas, donde el perdido es encontrado, donde el esclavo es libre. Y es lo que tú y yo hoy escuchamos. Dios seguirá proveyendo para cumplir el llamado que Dios tiene para nosotros. Vamos a despedirnos y antes tú puedes decirle: Señor, ayúdame a hacer lo que tú esperas de mí. Padre, gracias por permitirnos entender con mayor claridad que la prosperidad es tu ayuda para continuar nuestro viaje a lo largo de los años, para cumplir con el propósito por el cual tú nos has colocado aquí, Señor. Necesitamos tu respaldo, tu poder para cumplir con la meta, con el objetivo requerido. Cada uno en lo individual, Señor, orar y ser luz en el lugar donde tú nos envíes. Ahí proclamar que tú eres el Rey de Gloria, como estamos escuchando, Señor. Gracias por proveer lo requerido para continuar haciendo tu obra, Señor. Prospera y bendice a mis hermanos y llevarles en ese camino de libertad y bendición, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Diseñado, tu carácter en mí has soplado, y con tus manos me moldeaste, a tu imagen me creaste, para adorarte fui formado, y para servirte fui llamado. Cumple lo que has trazado para mí, pues yo sé, Señor, que te pertenezco a ti. Te pertenezco a ti, mi Dios. Quiero adorarte con mi vida, agradarte. Eres mi Rey en mí, Señor. Te pertenezco a ti, mi Dios. Señor, no por derecho, sino por entrega voluntaria e incondicional. A ti la gloria. Tu corazón me has diseñado, tu carácter en mí has soplado, y con
fui llamado, cumple lo que has trazado para mí. Pues yo sé, Señor, que te pertenezco a ti. Te pertenezco a ti, mi Dios. Quiero adorarte con mi vida, agradarte. Eres mi dueño en mí, Señor. Te pertenezco a ti, mi Dios. Gracias, Señor. Padre, te agradecemos la oportunidad de reunirnos en tu nombre y dar gloria y honor al que vive y reina por siempre. Gracias porque tu palabra continúa, Señor, brillando en el horizonte como faro alumbrando nuestro camino, dirigiéndonos por sendas rectas hacia ti, Señor, disipando las sombras, mostrándonos el camino del servicio, y tu Espíritu Santo en nosotros, amando lo que amas y buscar ser fieles y leales a ti, Señor. Gracias por esta oportunidad de escuchar un testimonio de tu amor, de tu poder, de tu gracia maravillosa, confirmando que el propósito para el cual estamos aquí es cumplir la misión de dar a conocer quién eres, Señor. Gracias. Bendice a mis hermanos que hoy, Señor, al reunirnos aquí, escribimos la historia para el resto de los días, que es mejor estar un día en tus atrios que 1000 años fuera de ella, Señor. Y estar contigo por una eternidad es lo más glorioso que vamos a experimentar. Bendice, prospera cada área de su vida, Señor. Citas divinas prepara para continuar anunciando tu evangelio, para dar vida a aquellos que la necesitan, para propiciar que tu nombre sea exaltado y glorificado, Señor. Y sean los trabajos, los recursos, los ingresos de mis hermanos una evidencia más de tu amoroso cuidado en su vida, Señor. Prospéralos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a saludar a Omar al final. Dios les bendiga. Veniste a habitar, a vivir entre nosotros, sintiendo el dolor de la humanidad y a llevarnos más